La fortuna de la dinastía Flick tiene historia. Con el ascenso de los nazis, en 1933, se consolida como segundo emporio siderúrgico del Tercer Reich, con una plantilla de 48.000 trabajadores forzosos procedentes de los campos de concentración. En 1985, Friedrich Karl Flick vendió empresas al Deutsche Bank por 970 millones de euros. Cuando en 2001 se acordaron las pírricas indemnizaciones que les correspondían a los supervivientes, los Flick se negaron a pagar. En 1981 estalla el caso Flick, cuando una inspección del fisco alemán descubre un documento contable que recogía pagos en efectivo a políticos de todos los partidos representados en el Bundestag, incluidos los ministros de Economía Hans Friedrich y Otto Lambsdorff, del Partido Democrático Liberal. Estos ministros perdonaron impuestos al consorcio Flick por valor de unos 450 millones de euros. Entre 1969 y 1980, Flick había financiado con 1.300 millones de euros a todos los partidos representados en el Bundestag. Compró la retirada de Rainer Barzel, dentro del grupo parlamentario democristiano, para dejar vía libre a Helmut Kohl. Kohl pertenecía a la Unión Demócrata Cristiana, y su nombre también figuraba en la relación de sobornados. Esas inversiones eran lo que Eberhard von Brauchitsch, el gerente del consorcio, llamaba cínicamente el cuidado del paisaje político. Aquel paisaje incluía a España y, más concretamente, al PSOE. Entre 1978 y 1981, las donaciones a España y Portugal ascendieron a unos 3,3 millones de euros. En 1984 un diputado socialdemócrata alemán declaró haber tenido conocimiento de una entrega de 1 millón de marcos a sus socios en España. Las primeras inversiones procedían de fondos reservados creados entre 1974 y 1982, durante el gobierno del socialdemócrata Helmut Schmidt, con el consentimiento de todos los partidos parlamentarios. La financiación de los partidos la gestionaban 4 fundaciones alemanas, especialmente la Friedrich Ebert, que servían de tapadera a la red de corrupción política y financiera. Durante la comisión de investigación en el Congreso, en 1985, Carrillo le preguntó al representante de Flick: Tengo entendido que el señor Flick fue condenado por el Tribunal de Nuremberg como criminal de guerra nazi. Y creo que usted es hijo del general que fue jefe del Estado Mayor de Hitler. Entonces, ¿cómo se explica que ustedes financien al PSOE? Von Brauchitsch no vaciló en la respuesta. Tratábamos de cerrar el paso al comunismo, y el partido mejor situado para hacerlo era el PSOE. Felipe González pronunció alguna vez una célebre frase: No he recibido ni un duro, ni una peseta, ni de Flick, ni de Flock. Pero González fue desmentido por los mismos implicados en esa misma comisión, al admitir estos que la FFE había destinado a España 1 millón de marcos. Esa cantidad era lo que se había podido o querido demostrar. Solo admitieron haberlo hecho hasta un año antes de que se prohibiera a los partidos españoles recibir donaciones extranjeras. Años después Felipe González reconoció haber recibido dinero proveniente de Alemania. Era dinero para una causa noble. Y como después de invertir hay que recoger beneficios, a partir de que González llegó al poder empezó la fiesta de la privatización y el europeísmo. Antes de la transición teníamos monopolios estatales capaces de proporcionar servicios básicos a precios asequibles, y cuyos beneficios revertían en el Estado. Ahora se los llevan los mercados, los inversores, los accionistas. También había sectores mixtos. Empresas dotadas de una valiosa infraestructura, financiadas con la sangre y el sudor de nuestros abuelos y con los impuestos de nuestros padres, que empezamos a malvender en la década de los 80. Como hemos visto, todo se venía gestando desde mucho antes.
La estrategia en virtud de la cual entramos de la mano del señor González en el mercado europeo, requería privatizar recursos a precio de saldo para los inversores patrios y extranjeros y anular de paso nuestra capacidad productiva y militar. Los Judas han cobrado con creces sus 30 denarios en las puertas giratorias por regalar lo que no era suyo. Pero no olvidemos que aquí quien gana son los inversores, que se quedaron no solo con los medios de producción, sino con todo el mercado. Para ser exactos, ya antes de que se aprobara la Constitución se privatizaron 5 grandes empresas. General Eléctrica de España en 1962. Marconi Española en 1973. Sevillana de Electricidad en 1974. Ascensores Boetticher y Navarro en 1975. Y Petróleos de Navarra en 1976. De 1982 a 1985 empezaron los llamados procesos de reconversión industrial, o desmantelamiento de los medios de producción de propiedad estatal. Esto ocurrió principalmente en sectores industriales como el de la siderurgia, con Ensidesa, Foarsa, y AHM Simed. También en el de la construcción naval, con AESA, Astano, Asticán y Barreras. Igualmente en el sector de los bienes de equipo, con BWE, MTM, ENSA, Fábrica San Carlos y Material Ferroviario Atainsa. También en el de la minería, con Unosa y Figaredo. Y en el sector de defensa, con Bazán, Casa y Santa Bárbara. Con los llamados planes de viabilidad se empezaron a preparar para la venta a precio de desguace de aluminio Usinespal, fertilizantes Enfersa, Iberia, Aviaco y otras. Se abre camino la inestabilidad laboral. De 1985 a 1996, a través de organismos como el INI, el TENEO, el SEPI, el SEPA, la AIE, o el INH, hubo por un lado venta directa de empresas, y por otro desinversiones parciales, o sea, venta de acciones en bolsa. La primera privatización de esta etapa fue Textil Tarazona, a la que siguieron muchas otras. En las llamadas desinversiones se fueron vendiendo Sociedad Española de Comunicaciones e Informáticas Econinsa, Rodamientos SKF, Promoción de Turismo en Tursa, Lesa y Carcesa en Alimentación, Atainsa y MTM en Material Ferroviario, Construcción Naval Asticán, Fertilizantes Enfersa, Artesanía GEA, Inespal, Electrónica Inisel, GESA y ACESA en gas y electricidad, Telefónica, ENCE, Endesa, Repsol, Pegaso en ASA, o SEAT. A partir de 1996, tras la aprobación del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, las privatizaciones fueron programadas con un carácter de globalidad y totalidad, a excepción de determinados sectores como la minería del carbón, los ferrocarriles, la comunicación y algunas empresas de servicios públicos. En este periodo salen totalmente del ámbito público unas 50 empresas entre las que se encuentran las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia, etc. Empresas encuadradas en el segundo grupo, como Endesa, Repsol, Argentaria, Telefónica y ENCE. También se vendieron 15 fincas de la empresa Espasa y participaciones minoritarias de otras sociedades. Allá por las primeras elecciones de Aznar en el 2000, se habló mucho de la generosa aportación que recibió de Mas Canosa, un conocido mafioso anticastrista de Miami, a través de la Fundación Cubano-Americana. Deuda que se afanó en saldar ayudando al anticastrismo desde el primer día de mandato hasta ahora, que se gestiona a través de su fundación FAES, y con otros favores,
como la venta a la familia más canosa de la filial de Telefónica Sintel, donde se llevaron hasta el fondo de pensiones. Tras una gestión desastrosa, la historia acabó con 1.800 despedidos, 7 suicidios, 7 infartos, 70 tratamientos psiquiátricos, grandes pérdidas para el Estado y altos beneficios para los empresarios. El juez dictaminó que, guiados por el ánimo de obtener un beneficio económico a costa del patrimonio de Sintel, coadyuvaron conscientemente al desmantelamiento patrimonial de lo que era Sintel con el desgajamiento de sus sociedades filiales. Todo ello con incumplimiento de las obligaciones tributarias de llevanza de la contabilidad mercantil, o libros o registros fiscales.